Sí, Ale, se te escucha. Perfecto. Bueno, en función del tiempo y porque es tarde para la mayoría de los que estamos conectados hoy, y como dijo el doctor Mansur, esta sesión de trasnoche, eh, así que vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy con como ya sabemos todos, el tema es actualizaciones en síndrome de ovario poliquístico. Yo voy a presentar a las dos coordinadoras o moderadoras de esta sesión, que la verdad es que tuve que hacer un resumen hiper acortado, porque las dos son grandes maestras, son personas con muchísimo para contar, con muchos premios, con muchas actividades, así que voy a presentarlas como ellas me pidieron que las presenten, aunque yo sé que va a estar va a ser algo muy acortado. Bueno, una de ellas, nuestra profesora, la doctora Poli Maraspritzer, de Brasil, que es profesora titular de Fisiología y Endocrinología de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de Porto Alegre, Brasil. Es jefa de la Unidad de Endocrinología Ginecológica, Servicio de Endocrinología del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, directora del Instituto Nacional de Hormonas y Salud de la Mujer de Brasil, directora de la Sociedad de Exceso de Andrógenos y Poliquistosis Ovárica, y directora, perdón, vamos a silenciar los micrófonos. Directora también del Departamento de Endocrinología Ginecológica y Andrología de la Sociedad Brasilera de Endocrinología. Y la doctora Carolina Fuchs Ota, que es también médica cirujana, es doctora en Medicina en Cirugía de la Universidad Nacional de Córdoba, ella es argentina, es especialista en endocrinología y endocrinología ginecológica y reproductiva, es jefa del Departamento de Endocrinología y Diabetes del Hospital Universitario Maternidad y Neonatología, directora de la Unidad de Conocimiento Translacional y de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, como ven, las dos tienen, así, leyendo solamente unos pequeños puntos, tienen muchísimo. Doctoras, dejo la palabra a ustedes y bueno, bienvenidos a todos y que disfruten mucho esta sesión de lujo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Alejandra, por las palabras y por la oportunidad de podermos ter uma actualização sobre a síndrome de ovários poliquísticos nesta noite. Saludos a todos e graças por participar deste webinar. Bueno, el SOP es una condición clínica compleja y prevalente en las mujeres en edad reproductiva. Es una de las causas más comunes de anovulación e infertilidad y tiene repercusiones en la histopatología y la función del endometrio, así como en la restauración, en el manejo para la restauración de la fertilidad. Además, hay una discusión muy actual sobre si los cambios metabólicos, el riesgo para el diabetes, las dislipidemias, hipertensión, son dependientes o no del ovario. Y en este caso, estudios en hombres, en especial los padres y los hijos de mujeres con SOP, pueden aportar informaciones sobre un posible fenotipo masculino de SOP. Entonces, esto vamos a tratar hoy con excelentes palestrantes, disertantes que tienen una amplia experiencia en este tema. Para isso, invito a minha colega, doutora Carolina, que presente a primeira disertante. Muchas gracias. Muchas gracias, Poli. Bienvenidos a todos. Voy a presentar a la profesora doctora Selva Lima.
La doctora es profesora en ginecología y obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad del Centro Latinoamericano de Economía Humana, es decana de la misma facultad, past president y miembro del Comité Científico de la Sociedad Uruguaya de Ginecología de la Infancia y Adolescencia, es miembro de ALEG, maestra latinoamericana de endocrinología ginecológica y miembro del Grupo de Investigación de Osteoporosis de la Sociedad Uruguaya de Reumatología. La doctora nos va a hablar sobre el cáncer de endometrio en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, prevalencias, riesgos y cómo prevenir. Adelante, doctora. Muchas gracias, un agradecimiento grande a la invitación para poder estar participando con ustedes en este webinar. La verdad, es un gusto y ojalá podamos encontrarnos el año que viene en Corrientes para poder darnos un abrazo, que nos extrañamos muchísimo. Voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si se ve. ¿Sí? Sí, se ve, Selva. Perfecto. Bien, entonces lo que me han encomendado es hablar del síndrome de ovario poliquístico, su incidencia o su riesgo en el desarrollo de cáncer de endometrio, su prevalencia, ¿verdad? Y cómo prevenir. Como ha dicho la profesora Polimara, el ovario poliquístico es un síndrome, es una constelación de síntomas y de signos donde lo característico es el hiperandrogenismo y la disfunción ovulatoria que tiene su traducción en el compromiso del ciclo menstrual y de la fertilidad, asociado en algunos casos a la morfología del síndrome del ovario en su forma poliquística. Pero indudablemente han habido algunas discusiones interesantes que quizás para la discusión sería bueno reafirmarlo, porque esto ha llevado muchas reuniones de expertos para lograr unificar los criterios diagnósticos. Y de ahí tenemos varias sociedades con múltiples reuniones donde unificaron como criterio diagnóstico estos tres elementos, ¿verdad?, que caracterizan al síndrome de ovario poliquístico. Indudablemente, cuando nosotros asistimos pacientes portadoras de este síndrome, sabemos que de no mediar una adecuada identificación de sus factores de riesgo y un tratamiento adecuado, hay un impacto negativo en múltiples sistemas del organismo, y uno de ellos es el endometrio. Hay una asociación fuerte con el endometrio, con el cáncer de endometrio. Es debido a los factores propios de esta afección, o es debido a la asociación con otras comorbilidades que traen aparejado estos riesgos? Esa es la pregunta que seguramente nos tenemos que hacer y lo vamos a ver. En mi país, el cáncer de endometrio está en sexto lugar dentro de los cánceres que sufre la mujer, con una incidencia de un 8 por 100.000, una mortalidad bastante baja, pero realmente tiene su importancia, de 2,3 por 1000, pero a nivel latinoamericano, esto es una publicación de enero del 22 de Medunab, ¿verdad?, donde se habla la prevalencia de cáncer de endometrio de un 3,5%, con una mortalidad del 2%, obviamente que es una prevalencia y una mortalidad alta que es importante tener en cuenta. Simplemente para aclarar que hay dos tipos de cáncer de endometrio. El 80% son tipo endometroide, que se dan en la mujer fundamentalmente, como vamos a ver, posmenopáusica, pero más joven, y que es el tipo 1, y el tipo 2 es otro cáncer que se ve en las pacientes mayores, con una histología diferente y también un pronóstico diferente. La epidemiología conocida habitualmente del cáncer de endometrio, indudablemente son mujeres posmenopáusicas alrededor de los 60 años, donde se presentan en su mayor porcentaje, habiendo un porcentaje menor, que no es de descuidar, ¿verdad?, en pacientes que tienen los factores de riesgo menores de 40 años. ¿Cuáles son esos factores de riesgo típicos que nosotros conocemos? La diabetes tipo 2, la hipertensión y la asociado a la obesidad, y obviamente antecedentes familiares de cánceres, ¿verdad?, de endometrio, mama
ovario y colon, que constituyen un síndrome y que debemos tenerlo muy presente cuando lo encontramos a nivel familiar. Como factores protectores, vamos a obviar el tabaco porque tiene mucho más efectos negativos sobre el organismo que el efecto protector de endometrio. Los anticonceptivos combinados son protectores, mientras que hay una clara asociación con la exposición a estrógenos en forma ininterrumpida, ¿verdad? Donde el índice de proliferación endometrial se va a desviar hacia una hiperplasia y luego al cáncer de endometrio. En este estudio se relacionó el síndrome de ovario poliquístico con el cáncer de endometrio. Y vieron ustedes que hay múltiples estudios, registros de corte, metaanálisis, estudios de corte, casos control, etcétera, etcétera. Los que tienen mayor número de casos son los metaanálisis, pero todos ellos tienen una relación significativa entre la mujer portadora de síndrome de ovario poliquístico y el desarrollo de cáncer de endometrio. Este estudio tuvo varias críticas porque no se lesionaron en la mayoría de los casos, ¿verdad? Factores como cáncer de endometrio tipo 1, tipo 2, al síndrome metabólico, índice de masa corporal excesivo, índice de cintura, etcétera, etcétera, pero lo que sí encontraron es una clara correlación entre el síndrome y la aparición del cáncer de endometrio. Por supuesto, luego mis colegas se van a referir mucho más a esto, pero indudablemente este trastorno a nivel del ciclo ovárico, a nivel del ciclo menstrual, con alteraciones a nivel de la morfología, la función y la receptividad que tiene el endometrio, con el compromiso a nivel de la fertilidad, indudablemente van a impactar en su forma prolongada anovulatoria que caracteriza el cáncer de endometrio, en un crecimiento anormal del tejido endometrial. Una cosa bien interesante es, y esta es una publicación de noviembre del año pasado, donde se estudiaron factores genéticos y el pleiotrofismo, la mutación de uno de esos genes, ¿verdad?, encontrados en las pacientes portadoras de síndrome de ovario poliquístico y su relación al cáncer de endometrio. Y no se encontró asociación una asociación significativa entre los factores genéticos que presentaban estas pacientes, porque el síndrome de ovario poliquístico tiene factores genéticos y a su vez factores ambientales para su desarrollo. Bueno, estos no se presentaron, no fueron correlativos con las pacientes que desarrollaban cáncer de endometrio. Y esto es un elemento importante, así ¿qué es lo que está sucediendo? Porque en la práctica clínica nosotros sabemos que este riesgo existe. Y fíjense en esta publicación de la revista española de Adolescere, donde se enmarcan estos elementos metabólicos, el síndrome de ovario poliquístico y su expresión clínica, las irregularidades menstruales, la infertilidad, como factores de riesgo para el desarrollo a lo largo de la vida de diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, dislipidemia, enfermedad cardiovascular y cáncer endometrial, Y un aspecto importante, porque tenemos que hablar de prevención, donde le daban un rol primordial, y conocemos desde hace tiempo en muchas publicaciones, ¿verdad?, tanto de la doctora Sir Peterman, colega de Alejandro Mansur en Chile, como de la doctora Lourdes Ibáñez, el rol que tiene lo que puede padecer un niño en su crecimiento prenatal, su desarrollo prenatal, donde indudablemente va a estar una serie de impactos que va a tener la evolución de ese embarazo sobre el crecimiento de este niño, logrando una reprogramación que en la evolución lo lleve a desarrollar alteraciones metabólicas con su expresión en la edad reproductiva de síndrome de ovario poliquístico. Por supuesto que en esta etapa de crecimiento prenatal importan muchísimo los antecedentes familiares, como mencionó Poli, ¿verdad?, en cuanto a hombres portadores
padres, madres o abuelos. Indudablemente, en el transcurrir de la vida de este chico que nació, esta chica, vamos a hablar de estas chicas que nació con un bajo peso o con un sobrepeso por haber padecido la mamá un síndrome metabólico, una diabetes gestacional, en la evolución tiene grandes chances, si no se está atento, a desarrollar sobrepeso, obesidad y una disfunción ovulatoria que se va a categorizar posteriormente con los criterios que aunan para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y los riesgos que va a tener, no solamente del cáncer endometrial, sino de todas estas patologías. Una correlación, y este estudio muestra, y es reciente, entre lo que sucede con el sobrepeso y obesidad y el cáncer de endometrio. Y vean ustedes, acá es un estudio coreano, donde modifica un poco los rangos, ¿verdad? Porque de 23 a 25 las cataloga como de sobrepeso y mayores de 25 como obesidad, donde hay una significativa correlación con el cáncer de endometrio, igual que con el índice de cintura elevado, así como con otros marcadores del síndrome del síndrome metabólico, perdón. Y todos nosotros conocemos que el síndrome de ovario poliquístico en un 80% o más se asocia a síndrome metabólico, se asocia a sobrepeso, obesidad. Claramente evidente ese síndrome metabólico, pero a veces también tenemos que tener en cuenta que las pacientes delgadas portadoras de un síndrome de ovario poliquístico pueden ser metabólicamente enfermas y no debemos descuidar porque tienen la misma capacidad de desarrollar todos los factores de riesgo que hemos comentado. Esta publicación que identifica los mediadores moleculares de la relación entre el índice de masa corporal y los riesgos de cáncer de endometrio, ¿verdad? Donde destacan los valores de insulina en ayunas, los valores de la globulina transportadora de esteroides sexuales, donde fundamentalmente dejan mayor biodisponibilidad de los andrógenos que posteriormente se van a transformar en estrona y van a tener un impacto a nivel de ese endometrio en forma continua y en forma crónica, llevándolo a la proliferación atípica a nivel del endometrio, así como otras vías. En esta imagen es muy claro qué es lo que sucede a nivel de este tejido adiposo que se observa en estas pacientes que desarrollan esta patología, que mayoritariamente, como comentaba, son portadoras de una historia que viene desde muy atrás, desde etapas tempranas, ¿verdad? Con bajo peso o con sobrepeso al nacer, con sobrepeso en la infancia o obesidad, y en la etapa reproductiva comienzan a desarrollar las características del síndrome de ovario poliquístico. En este caso tenemos un incremento de, obviamente, la insulina, que donde se genera una insulinoresistencia, un incremento de la insulin growth factor, con aumento de aromatasa y transformación a nivel del tejido adiposo de esos andrógenos en estrógenos, que van a impactar, como dijimos, en forma prolongada a nivel del endometrio. Por otro lado, la hipoxia a nivel celular genera la liberación de citoquinas inflamatorias de ácidos grasos libres, ¿verdad? Que también van a actuar como elementos proinflamatorios, favoreciendo la proliferación anormal del endometrio, la disminución, entre otras, de una citoquina antiinflamatoria como la adiponectina, logran como resultado, ¿verdad?, el crecimiento normal del endometrio durante largo tiempo y el desarrollo del tumor endometrial. ¿Cuál es el diagnóstico del cáncer de endometrio? Por fortuna, hoy por hoy lo detectamos un poco más precoz con los controles que tenemos, fundamentalmente teniendo en cuenta que la ecografía transvaginal nos puede avisar de una anormalidad a nivel de ese endometrio, pero no hay screening aún para el cáncer de endometrio.
Nosotros sabemos que en la etapa premenstrual una línea endometrial mayor de 18 milímetros nos tiene que llevar a hacer un estudio de esa cavidad y una histología de ese endometrio. En la posmenopausia es un poco más controvertido. En nuestro medio consideramos patológico una línea endometrial mayor de 5 a 6 milímetros que sea heterogénea, indudablemente motiva una endoscopía uterina y su estudio histológico. Y obviamente que si la paciente no llegara en esta etapa con algún síntoma, como puede ser el sangrado, que es un síntoma tardío del cáncer de endometrio, la evaluación metabólica se impone, porque esta paciente, como vimos, en general tiene no solamente el riesgo del cáncer de endometrio, sino muchos más riesgos biológicos, como vimos en la diapositiva anterior, que seguramente son los que van a comprometer mayormente su vida. De los tratamientos, en general el tratamiento quirúrgico es quirúrgico, no vamos a hablar de ello, sino de la prevención, como me solicitaron. Y la prevención del cáncer de endometrio, así como de las múltiples patologías que surgen de una paciente portadora de un síndrome de ovario poliquístico, en la cual, como vuelvo a repetir, se asocia en un 80% un síndrome metabólico, es la corrección temprana de estos desórdenes endocrinológicos y metabólicos. Y una droga prometedora para ello es la metformina. Hay estudios que han demostrado con diferentes dosis de metformina in vitro cómo disminuye el índice de proliferación endometrial, ¿verdad? Aquellos casos donde se coloca metformina versus los que se coloca placebo. Esto es bien interesante porque se ha demostrado la actividad antiproliferativa de este fármaco, donde inhibe el crecimiento celular tumoral del endometrio por activación de las MPK, que inducen marcada pérdida de la fosforilación de la proteína quinasa activada por AMP y de la proteína Box 01, que son elementos moleculares que intervienen, ¿verdad?, que están presentes en ese endometrio patológico, y disminuye el valor de un marcador oncológico como el Ki-67. En suma, tiene una actividad a nivel endometrial antiinflamatoria. Sí, si quieres te mando la información. Incrementa la sensibilidad a la insulina, disminuye la gluconeogénesis hepática y mejora la recaptación de glucosa a nivel periférico. Parecería que este producto, la metformina, tiene una gran promesa en el tratamiento, como ya se ha demostrado en múltiples estudios, en estas pacientes portadoras de este síndrome o incluso portadoras ya del cáncer de endometrio, donde se evitan recurrencias. Y me gustó poner este otro estudio porque estamos en ahora la palabra pandemia nos asusta, pero estamos en una pandemia de insuficiencia de vitamina D o de deficiencia de vitamina D, donde destacaba en esta publicación sobre cáncer de endometrio el rol de los buenos niveles de vitamina D, que es otra hormona, si bien la llamamos vitamina, donde tiene un gran poder inmunomodulador y también mejora el pronóstico o previene el desarrollo como cofactor de esta patología. Vean ustedes la metformina en el síndrome de ovario poliquístico, donde tenemos hiperandrogenismo e hiperinsulinemia, donde normaliza o sensibiliza la acción de la insulina, mejorando el índice de OMA, insulinoresistencia. Esto lleva a una disminución de los valores de insulina, a un aumento de la globulina transportadora de los esteroides sexuales, disminución de la insulin growth factor, que induce uno y otro la síntesis y liberación de andrógenos a nivel ovario, disminuyendo esa liberación y logrando mejorar el hiperandrogenismo, así como también su impacto a nivel del eje y su impacto a nivel metabólico en el AMPK, disminuyendo todos los factores proinflamatorios que se producen
en este tejido adiposo, así como también aumentando el lactato, la acidosis láctica, disminuyendo la gluconeogénesis, mejorando, ¿verdad?, ese ambiente metabólico y disminuyendo ese impacto proliferativo a nivel del endometrio. Este es otro estudio que demuestra qué es lo que sucede a nivel del índice proliferativo en pacientes controles y en pacientes en casos en los que se controles y en casos donde se induce un incremento de la insulina, y en otros con insulina y metformina, donde se ve una disminución franca del índice proliferativo. Pero no todo es ganancia. Este estudio es del 18, es un estudio con un número, es un metaanálisis con un número importante, donde estudiaron el síndrome de ovario poliquístico, las mujeres portadoras de síndrome de ovario poliquístico y cáncer de endometrio sometidas a diaformina, y no vieron una disminución significativa del desarrollo de este cáncer. Pero sin embargo, cuando fueron a evaluar la evolución de estas pacientes que estaban recibiendo metformina, se observó una mayor sobrevida de las mismas, ¿verdad?, portadoras de síndrome de ovario poliquístico y cáncer de endometrio. De igual forma que aquellas pacientes portadoras de diabetes tipo 2, donde este producto es una droga habitualmente utilizada y con muy buen resultado clínico, que habían desarrollado cáncer de endometrio, tuvieron una mejor sobrevida cuando se asoció metformina sobre los casos en los que no recibieron este producto. Con lo cual, dentro de los aspectos preventivos, debemos de tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con respecto a la prevención concretamente del cáncer de endometrio? Y sirve para la prevención de todas las patologías, de todos los riesgos que presentan las mujeres portadoras de síndrome de ovario poliquístico y su comorbilidad asociada al síndrome metabólico. Importantísimo el ejercicio, importantísimo la nutrición sana. Como se comentaba en uno de los artículos que les mostré, es extremadamente difícil cuando nosotros abordamos a estas pacientes en una etapa en determinada edad, lograr un cambio en el estilo de vida. Francamente es muy difícil y creo que lo vivimos todos en la consulta habitualmente. Pero tenemos que hacer el intento, ¿verdad?, trabajar en un equipo interdisciplinario y multidisciplinario, logrando el apoyo de la nutricionista, logrando el apoyo del deportólogo, para entusiasmar y que se apeguen a estas conductas que son realmente muy favorables. Se ha visto en pacientes, supongo que Alejandro lo va a comentar, portadoras de síndrome de ovario poliquístico y síndrome metabólico, que al bajar de peso 5% mejoran la función ovárica. Obviamente el abandono de hábitos tóxicos, que es muy prevalente en esta población, y recordar siempre, sobre todo quienes hacemos ginecología y controlamos embarazo, tener en cuenta que la prevención empieza en etapas muy tempranas. Desde la mamá cuando viene con su sobrepeso, que tenemos que cuidarla muy bien, que no tenga un incremento exagerado del mismo, para lograr un nacimiento de un recién nacido lo más sano posible. Y quería despedirme con dos imágenes que me gustan mucho, la de Botero y de Carlos Páez Vilaró, que es un artista nuestro, con la danza. Una de las cosas que de pronto tenemos que aprender para poder lograr adherencia a lo que nosotros recomendamos es entusiasmar con diversas actividades físicas. Y creo que la danza logra ese efecto porque divierte, mejora lo que son las relaciones, ¿verdad?, interpersonales, y logra el efecto de una buena actividad física. Espero encontrarnos presencialmente el año que viene en Corrientes, Argentina, donde estamos todas apoyando a nuestra presidenta en la realización de este evento que será maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Selva. Excelente presentación, muy clara.
Vamos a tener las preguntas al fin de las 3 presentaciones, entonces me gustaría invitar el doctor Alejandro Manzurianini para su presentación. Alejandro es presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, SOCMER, es presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva, ALMER, es nuestro actual vicepresidente de ALEG, y también profesor asociado de la Universidad Finisterra y integrante de la Unidad de Medicina Reproductiva de Clínica Monte Blanco en Santiago, Chile. Entonces, por favor, Alejandro. Muy buenas noches. Se ve bien, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Lo ven? Perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer esta invitación, este espacio para compartir en la primera noche de primavera del Cono Sur. Para algunos pueden haber cosas más entretenidas, pero nosotros gozamos hablando de ovario poliquístico. Yo les voy a transmitir un poco mi pasión cuando me enfrento a una paciente con este diagnóstico, que desde el punto de vista reproductivo es bastante alentador, porque tiene buen pronóstico. Hay múltiples objetivos en el tratamiento de este síndrome, pero nos vamos a concentrar en estos 20 minutos en el tema reproductivo. ¿Y qué significa eso? En el fondo, ayudar a que esta mujer restablezca sus ciclos ovulatorios para que eventualmente sean concepcionales. Y hay consenso entre las grandes sociedades dedicadas a la medicina reproductiva, tanto europea como americana. Ya en el 2008 hablan de esto que nos dijo Selva, el estilo de vida saludable como la primera indicación, lo que tiene mayor peso en el resultado de nuestro tratamiento. Es decir, tratar de restablecer un índice de masa corporal lo más cercano a lo normal mediante dieta y ejercicio sistemático. Cuando se requiere ya inducción de ovulación, este grupo en el año 2008 habla del citrato de clomifeno como primera línea y deja las gonadotropinas en segunda línea junto con el drilling del ovario. En tercer lugar, bastante más rezagado, la fertilización in vitro y la metformina solo en casos de insulinoresistencia. Las guías NICE en el Reino Unido hablan algo similar. Dicen, ojalá perder peso si el IMC está sobre 30, porque el resultado va a ser mucho más malo si tenemos una paciente con obesidad u obesidad mórbida. Y también coincide con los americanos y la sociedad europea que clomifeno o metformina, o ambos, serían en primera línea de tratamiento. Y si utilizamos un inductor de ovulación como citrato de clomifeno, debemos monitorizar ecográficamente a la paciente al menos el primer ciclo por el riesgo asociado de síndrome de hiperestimulación ovárica y de embarazo múltiple. No más de 6 meses con el citrato de clomifeno y estar atento a los efectos secundarios de la metformina. Y solo ante resistencia al clomifeno o fracaso del mismo, plantean el drilling del ovario o el uso ya de gonadotropinas. Nosotros hicimos una experiencia hace muchos años ya, cuando yo trabajaba en la Universidad Católica, en la Unidad de Reproducción Humana, en pacientes con ovario poliquístico e insulinoresistencia, que en su gran mayoría estaban con sobrepeso u obesidad. Se sometían a una dieta de bajo índice glicémico, con ejercicio sistemático y metformina, y si al cabo de 3 meses no restablecían ciclos ovulatorios, recién ahí indicábamos el citrato de clomifeno. ¿Y cómo nos fue? Reclutamos 116 pacientes y, para nuestra grata sorpresa, a poco andar, es decir, a los pocos meses, las pacientes empezaron a restablecer ciclos ovulatorios. De las 116, 46 lograron embarazo, la mayoría sin necesidad de usar clomifeno, y hubo una clara asociación entre embarazo y el descenso de masa grasa. Cuando era superior a 7.5%, eran pacientes que se iban embarazando con mayor frecuencia. Y lo más bonito de todo es que el 80% de los embarazos ocurrieron pronto, dentro de los 10 primeros meses de tratamiento, lo que es alentador para nuestros pacientes. Vámonos ya de lleno a las categorías de anovulación, que la Organización Mundial de la Salud lo tiene muy definido en 3 grupos. El grupo 1 es la falla hipotalámica hipoficiaria, que es el hipogonadismo hipogonadotropo. No es lo que tienen nuestras pacientes. Las pacientes con ovario poliquístico caen en el grupo 2, es decir, la disfunción hipotalámico hipoficiaria gonadal, donde hay un normogonadismo, normogonadotropo, y es el más prevalente, y el 90% de las pacientes SOP.
Y el grupo 3, desgraciadamente, ya es la falla ovárica establecida, el hipogonadismo hipergonadotropo. Vamos a hablar básicamente de cómo tratamos este grupo 2. Cuando nos planteamos que una mujer sufre de una anovulación crónica, tenemos que saber si el objetivo va a ser solo hacerla ovular, es decir, un folículo único, en el caso del ovario poliquístico, esa es la realidad, o requiere múltiples folículos porque hay otras patologías asociadas, por ejemplo, un factor masculino, o alguien que ha perdido una trompa, o que tiene una endometriosis, o una infertilidad inexplicada. Y el caso más extremo, la fertilización in vitro. En esta charla me voy a referir básicamente al grupo que nos interesa en este minuto, que es el ovario poliquístico. ¿Y por qué es tan importante que manejemos bien la inducción de ovulación? Porque si nuestro objetivo era lograr una ovulación única, porque la señora era anovulatoria, e inducimos con nuestro tratamiento una ovulación múltiple, vamos a lograr embarazo, pero a expensas de un alto índice de embarazo múltiple. Al revés, si la paciente tiene múltiples factores y necesitamos una ovulación múltiple, pero desgraciadamente inducimos solo una ovulación única, vamos a lograr probablemente ningún embarazo. Y esta es la situación típica, una paciente con ovario poliquístico, con múltiples folículos centrales, que se presenta para inducción de ovulación. Y podría sucedernos lo de la diapositiva de la derecha, que tiene muchos folículos preovulatorios. Esto es gracias a que el pool de folículos ováricos en estas pacientes es altísimo y lo podemos medir mediante la hormona antimileriana, que yo creo que a corto plazo se va a incorporar como un criterio más diagnóstico de este síndrome. Entonces, ¿con qué inducimos la ovulación? Podemos hacer que la paciente eleve sus niveles de gonadotrofinas endógenas mediante el uso de moduladores selectivos de receptores estrogénicos como el citratoclomifeno, ya tan mencionado, y el tamoxifeno, o utilizar inhibidores de la aromatasa. Pero también podemos administrar en forma exógena gonadotrofinas de origen humano o recombinantes. La metformina está reservada para pacientes con insulinoresistencia asociada, que es una condición bastante prevalente, yo diría que por lo menos en el 50% de nuestras pacientes. El viejo citrato de clomifeno, utilizado en pacientes normoestrogénicas, no hipoestrogénicas, la dosis 1 a 3 tabletas diarias, del tercer día al séptimo habitualmente, induce ovulación entre el 60 y 90%, o sea, bastante buen inductor de ovulación. Sin embargo, la tasa de embarazo no es tan elevada, no supera el 40%. ¿Y por qué? Porque tiene efectos adversos a nivel endometrial y cervical derivados del hipoestrogenismo. Y eso se ve por lo menos en el 20% de las pacientes. El ideal, no más de 3 a 4 ciclos, si no ha habido un embarazo, evitando eternizarse con la paciente. Hay algunas características muy bien conocidas del clomifeno que produce en general ovulaciones más tardías, al menos 5 días después de terminada la última tableta, con folículos de mayor tamaño y grosores endometriales menores. También es cierto que el moco cervical suele ser menos estrogénico. Tenemos que ser pacientes y dejar restaurar la sincronía entre el grosor endometrial y el tamaño folicular y no apurarse en administrar la HCG solo por diámetro folicular. El tamoxifeno, un pariente cercano al clomifeno, tiene indicaciones comparables al mismo, y según esta revisión Cochrane y el metaanálisis que les pongo en esta referencia, no hay diferencias significativas entre uno y otro fármaco en tasa de ovulación y embarazo en pacientes anovulatorias. Por lo tanto, es un fármaco alternativo. En nuestro país, que ya se retiró del mercado el clomifeno, el tamoxifeno es una buena opción. ¿Qué pacientes se benefician especialmente del cambio a tamoxifeno? Aquellas que desarrollan endometrios delgados, menores a 7 milímetros, o aquellas que tienen una alteración del moco cervical y que quieren lograr un embarazo solo con actividad sexual dirigida, o cuando hay un exceso de respuesta ovulatoria con el citrato de clomifeno, porque el tamoxifeno suele producir ovulaciones más moderadas, 1 o 2 folículos, no 3 ni 4. La dosis, 20 a 40 miligramos también del día tercero al séptimo. Y los inhibidores de la aromatasa, la estrella, el letrozol, al inhibir esta enzima, disminuye la producción de estrógenos, lo cual estimula la síntesis de FSH y el desarrollo folicular. Ofrece varias ventajas, puesto que su vida media es más corta que los otros fármacos que les mencioné,
no depleta la concentración de receptores de estradiol y no tiene un efecto antiestrogénico en el endometrio. La dosis también es 1 a 2 tabletas, es decir, 2,5 a 5 miligramos, administrados por 5 días, y los resultados son bastante alentadores, y yo me atrevería a decir que hoy el letrozol pasó a ser la droga número 1 para inducir ovulación en síndrome ovario poliquístico. Aquí les traigo un resumen de esta revisión Cochrane, que muestra que la tasa de recién nacido vivo con letrozol es superior a la de clomifeno cuando se usan solos. Que la asociación de letrozol es tan buena como clomifeno más metformina. Y que letrozol más metformina produce más recién nacidos que clomifeno más metformina. Y que letrozol más FSH es tan bueno para lograr embarazos como clomifeno más FSH. En resumen, toda esta evidencia nos dice que el letrozol parece mejorar las tasas de embarazo y recién nacido vivo comparados con el citrato de clomifeno en mujeres subfértiles con síndrome de ovario poliquístico anovulatorio. Les traigo aquí un trabajo clásico de Richard Legro, publicado en el 2014, en que compara clomifeno y letrozol en un grupo de 750 mujeres, las subdivide en 2 grupos iguales y las somete a actividad sexual dirigida y logra 175 recién nacidos. Cuando miramos las ramas, vemos que el grupo con letrozol tiene una tasa de ovulación significativamente mayor que el grupo de clomifeno, ambas bastante altas, pero que lo más importante, la tasa de embarazo clínico es de 31,3% en el grupo de letrozol comparado con 21,5%. Y que además hay una tendencia a tener un menor porcentaje de gemelares con letrozol, porque nuevamente comparado con clomifeno es más infrecuente que produzca ovulaciones triples o cuádruples. Esto no alcanza significancia estadística por el N, pero la tendencia es clarísima. Y el estudio de Richard Legro fue hecho en población americana, que sabemos todos tiene un índice de obesidad muy alto. Este grupo, americolaboradores, británico, quiso repetir el trabajo de Richard Legro, pero con algunas diferencias importantes. La primera de todas es que las pacientes no podían tener una obesidad mórbida. Índice de masa corporal tenía que ser bajo 35 y el promedio fue 27,7. Además, se hacía un seguimiento folicular, es decir, algo que en Estados Unidos es bastante más costoso y que en el grupo de Legro no se realizaba, para evaluar la respuesta, hasta lograr un embarazo o un máximo de 7 ciclos. Y vean ustedes cómo la tasa de ovulación con letrozol, 74% superior a clomifeno, 66%. Pero lo más importante, la tasa de embarazo clínico fue significativamente mayor en el grupo de letrozol, 61% versus 43%. Lo mismo la tasa de recién nacido vivo. Es decir, aquí queda demostrado que en un grupo de mujeres SOP que no están con obesidad mórbida, el letrozol es superior al clomifeno. Pero hay pacientes que requieren gonadotropinas para estimular su ovulación. De partida, el hipogonadismo hipogonadotrópico requiere FSH y LH. Las mujeres SOP que no responden bien a estimulantes orales, se les puede usar FSH. Y FSH sola, no asociada a LH. Cuando necesitamos una hiperestimulación ovárica porque vamos a ir a una fertilización in vitro, ahí en algunos casos es necesario adicionar LH a la FSH. ¿Y por qué? Porque la mujer SOP tiene ya un montón de LH circulante, suficiente para la estimulación con la FSH que vamos a administrar. Y eso fue la base para hacer este otro estudio colaborativo multicéntrico de Roy Homberg, que incluyó también a nuestro querido Antonio Martínez de Mendoza, como uno de los colaboradores, donde quisieron probar la eficacia de dar dosis bajas de FSH y compararlas con clomifeno también en bajas dosis. Vean ustedes que fueron 302 mujeres reclutadas, todas menores de 40 años, y se les dio FSH 50 unidades diarias o clomifeno 50 miligramos diarios, un seguimiento folicular y a partir del día 11 de ciclo, y se administraba HCG toda vez que tenían al menos un folículo sobre 17 milímetros y no más de 3 para evitar un embarazo múltiple. Todas estas pacientes iban a actividad sexual dirigida y se demostraba embarazo con la presencia de saco gestacional, con embrión entre las 6 y 7 semanas. Vean ustedes, comparando clomifeno y FSH,
La tasa de embarazo clínico por ciclo fue significativamente mayor con FSH en bajas dosis, 26.4 contra 17.4. Y más importante aún, después de 3 ciclos, es decir, la tasa acumulativa siguió siendo significativamente mayor en el grupo con FSH, sobrepasando el 50%. ¿Qué esquemas utilizar en pacientes SOP? Si necesitamos un folículo único, por favor, dosis bajas y ármense de paciencia, 50 unidades diarias si es posible, o 75, pero no más. Y evaluemos después de 6 a 7 días antes de subir la dosis. Cuando necesitamos folículos múltiples, bueno, las dosis pueden ser muy superiores, sobre todo en fertilización in vitro. Las dosis se van ajustando según la edad y la respuesta individual, y tenemos 2 modalidades. La típica, que es el step down, donde partimos con una dosis más alta y la vamos descendiendo para reclutar un número importante de folículos, que no es lo que utilizamos en ovario poliquístico, y el step up, donde vamos de menos a más si no tenemos respuesta. Esto es lo que se usa tanto en ovario poliquístico como en hipogonadismo hipogonadotrópico. Pero hay diferencias, como les decía, entre estimular a una paciente SOP con gonadotropinas o con hipogonadismo hipogonadotrópico. La mujer SOP requiere solo FSH hasta alcanzar una dosis umbral que despierte una respuesta, mientras que en el hipogonadismo hipogonadotrópico necesitamos ambas gonadotropinas y la dosis es acumulativa. Aquí sí que hay que tener mucha paciencia porque son semanas de estimulación antes de lograr una respuesta. Aquí está esquematizado cómo monitorizamos a nuestras pacientes. El día 1 es el día que comienza la menstruación. Al tercer día damos el inductor de ovulación oral, clomifeno, letrozol o tamoxifeno, por 5 días, y luego de lo cual empezamos a hacer las ecografías para evaluar la respuesta. Cuando tenemos un folículo ya en rango preovulatorio, podemos medir LH en orina o administrar directamente HCG, y 36 horas después ocurrirá la ovulación. Si necesitamos agregar gonadotropinas, las damos después de haber comenzado con el fármaco oral. Si la paciente es realmente amenorreica, podemos hacerla menstruar con el uso de anticonceptivos y comenzar también gonadotropinas desde el segundo o tercer día de menstruación diariamente, y luego medir lo mismo, LH en orina o administrar HCG directamente. ¿Qué gonadotropina utilizar? La respuesta va a ser la que tengan más a mano, porque hay múltiples estudios que han demostrado que, por ejemplo, en la FSH recombinante es tan efectiva como la HMG altamente purificada, es decir, de origen urinario, en cuanto a tasas de ovulación, de recién nacido vivo, de embarazo en curso y tasas similares de síndrome de hiperestimulación ovárica y embarazo múltiple. La FSH altamente purificada de origen humano es tan eficaz como la FSH recombinante en este grupo de mujeres tipo 2 de anovulación, típicamente ovario poliquístico, tasa de ovulación, recién nacido vivo y embarazo en curso, absolutamente comparables. Luego tenemos que desencadenar la ovulación, administrando gonadotrofina coriónica o humana o recombinante, cuando la mujer tenga ya un folículo dominante que supere los 18 milímetros, con un endometrio adecuado de 7 o más milímetros, idealmente trilaminar. No más de 3 folículos si estamos en baja complejidad, y según el test de LH en orina nos podría hacer cambios en el momento en que vamos a realizar, por ejemplo, una inseminación intrauterina, adelantarla. ¿Cuáles son los predictores de la paciente para respuesta a la inducción de ovulación cuando utilizamos gonadotropinas? Este metaanálisis dice que la obesidad y la insulinoresistencia son lejos los mejores parámetros para predecir un mal resultado reproductivo, puesto que estas pacientes van a requerir más niveles de FSH, más hormona inyectable, más costo. Van a tener un mayor número de ciclos cancelados por mala respuesta, un mayor porcentaje de aborto, que puede ser de hasta 3 veces, y una menor tasa de ovulación y de embarazo, con un índice de orden del 0,29. Hay una asociación clarísima entre obesidad y ovulación con gonadotropinas. A mayor obesidad, menor es el índice de ovulación, y esto quedó muy bien graficado nuevamente en el trabajo Richard Legro, que muestra que el índice de masa corporal es un estupendo indicador para predecir la alta o baja posibilidad de tener un recién nacido vivo. Las mujeres con índice de masa corporal normal fueron lejos las que tuvieron mejores tasas de recién nacido.
No olvidar agregar metformina en insulinoresistentes, o sea, si estamos dando un inductor de ovulación y además hay insulinoresistencia, la metformina mejora las tasas de ovulación y de embarazo clínico. Y este es un estudio muy elegante que tiene ya algunos años de Refalle y colaboradores, donde muestra la importancia de la insulinoresistencia asociada. Cuando la paciente tiene SOP sin insulinoresistencia, el clomifeno logra tasas de ovulación cercanas al 70% y de embarazo de más del 30%. Sin embargo, si la mujer tiene SOP e insulinoresistencia y le dan solo clomifeno, su tasa de ovulación es apenas del 20% y la de embarazo de un 12%. Cuando a este grupo le administramos, además de clomifeno, metformina, se revierte el efecto de la insulinoresistencia y tenemos tasas de embarazo absolutamente comparables a la que no es insulinoresistente. Metformina no es un inductor de ovulación y no lo podemos comparar con clomifeno. Clomifeno siempre le va a ganar. Este trabajo, Richard Legro, que tenía 3 ramas, uno de clomifeno, otro clomifeno más metformina y otro de metformina solo, con actividad sexual dirigida, muestra que el grupo de combinación es el que tiene las mayores tasas de ovulación, 60%, y de recién nacido vivo, 26.8%. ¿Debemos apoyar la fase lútea? Sí, logrando un adecuado soporte endometrial, y esto se puede hacer administrando pulsos de HCG cuando tenemos pocos folículos, o manteniendo el endometrio con progesterona, ya sea vaginal, intramuscular, casi no se usa ahora, y oral, que se está utilizando ahora cada vez más. Es recomendable en ciclos con letrozol y gonadotropinas. Este es un estudio que publicamos hace algunos años, donde administrábamos un anillo de progesterona, llamado Fertirin, a pacientes que se había inducido con FSH urinaria, y se iban a inseminación intrauterina. Y el grupo que recibió apoyo con progesterona tuvo una tasa de embarazo del 19% comparada con 11% sin Fertirin. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el esquema inductor debe ser personalizado y supervisado. Y no es una receta de cocina. Esta es una de mis últimas diapositivas que resume cómo hoy día estamos enfrentando la inducción de ovulación en la paciente con ovario poliquístico. El fármaco de primera línea, el letrozol. Observamos en el primer ciclo si ovula, si tiene un moco adecuado y un endometrio adecuado, y si es así, 3 ciclos de actividad sexual dirigida. Si ovula, pero tiene un moco alterado y un endometrio adecuado, vamos a inseminación intrauterina por 3 ciclos. Si ambos parámetros están alterados, pero la paciente ovula, preferimos pasarnos a tamoxifeno. Si no obtenemos la respuesta adecuada, vamos complejizando el esquema y agregando al tamoxifeno o letrozol gonadotropinas, hasta llegar al esquema más potente, que es gonadotropinas puras. Si la paciente no ovula con letrozol en el primer ciclo, midamos estradiol plasmático, porque nos podemos haber equivocado y tener una paciente hipoestrogénica. Y en ese caso, vamos directamente a gonadotropinas. Si el estradiol está por encima de 50, le agregamos al letrozol las gonadotropinas. Como conclusiones del punto de vista reproductivo en ovario poliquístico, quiero que se lleven para la casa que esta es una patología crónica que tiene tratamiento y buen pronóstico, pero que no se resuelve con un embarazo exitoso. Y necesitamos lograr cambios conductuales, que son bastante difíciles, que modifiquen los factores de riesgo de estas pacientes. Y no olvidar la otra gran complicación asociada al tratamiento de la inducción de ovulación en ovario poliquístico, que es el embarazo múltiple, y que hoy día lo consideramos una iatrogénica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a seguir ahora con la presentación del doctor Ricardo Meirelles. Es notorio saber de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es profesor asociado de endocrinología de la misma universidad, director del Departamento de Endocrinología Femenina, Andrología y Transgeneridad de la Sociedad Brasilera de Endocrinología y Metabolismo. Es presidente de la Comisión de Comunicación Social de la Sociedad Brasilera de Endocrinología y Metabolismo, y el doctor nos va a hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico en hombres. Adelante, doctor, muchas gracias.
Bien, gracias a la presentación de Carolina, gracias al convite de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, y gracias a Polimara, que me invitó primeramente a esta presentación. Bien, yo voy a hablar sobre SOP, síndrome de ovarios poliquísticos en hombres. SOP, síndrome de ovario poliquístico, es una enfermedad metabólica en mujeres y hombres. El trastorno reproductivo femenino ahora se entiende como una condición compleja con efectos reproductivos, metabólicos y psicológicos. Hace un año, más o menos, tenemos que no es necesario los ovarios para tener los ovarios poliquísticos. Entonces, eso fue presentado en Medscape hace un año. Bien, los criterios para síndrome del ovario poliquístico son tres. Na realidad, lo más utilizado es el criterio de Rotterdam. Rotterdam ha dicho que basta que tengamos 2 de 3 exigencias para el ovario poliquístico para que tengamos la síndrome. Entonces, tenemos clínicos o signos bioquímicos de hiperandrogenismo, problemas ovarianos y ovarios poliquísticos. Na realidad, la The Androgen Access Society en 2006 incluiu os 2 critérios solamente. Clínica ou signos bioquímicos de hiperandrogenismo e ou ovário de disfunção, amenorreia ou oligomenorreia, ou ovários poliquísticos al exame ultrasonográfico. Bien, en el tiempo, durante mucho tiempo, tenemos que el ovario fue lo principal responsable. Entonces, en 1845, se decía que la degeneración ovárica esclerótica era la síndrome de Stein-Leventhal, que solo en 1935 fue descrita por Stein y Leventhal. Antes de ellos, en 1895, tenemos una forma quística de ofoitis crónicas. Y finalmente, en 1980, el trastorno de metabolismo con la glucosa, con énfasis en el aumento de la resistencia a la insulina, fue definido como la causa o una de las causas de ovarios poliquísticos. En realidad, no se sabe perfectamente las causas del ovario poliquístico. Mas há algumas coisas bastante interessantes. Que o SOP é bem estabelecido condição médica que afeta negativamente a reprodução, a saúde general, a saúde sexual e a qualidade de vida. Os sintomas e signos do síndrome de ovário poliquístico aparecem temprano en la vida, especialmente en las recién nacidas femeninas de portadoras de síndrome de ovarios poliquísticos. Las mujeres con SOP, con síndrome de ovarios poliquísticos, tienen un riesgo significativamente mayor de complicaciones relacionadas con el embarazo, incluida la diabetes mellitus gestacional.
Un equivalente de SOP masculino existe y puede tener un impacto en la salud metabólica y probablemente en la reproducción. La evidencia respalda que la terapia médica para el SOP es eficaz, racional y basada en evidencias. Y la evidencia se respalda en una importante iniciativa de investigación para explorar posibles beneficios de terapia nutracêutica para el SOP. De ahí la utilización del inositol, mioinositol, en el tratamiento de la síndrome de ovarios poliquísticos. No entanto, los hombres, parientes cercanos de mujeres con ovarios poliquísticos, síndrome de ovario poliquístico, algunos de ellos tienen también hipertricosis, resistencia a la insulina, cambios de las gonadotrofinas, digamos que los LH es muy superior al FSH, alopecia androgénica prematura, que actualmente es una de las principales causas que nos hace pensar en ovarios poliquísticos en hombres, acné, obesidad, síndrome metabólica, naturalmente, diabetes tipo 2. Eso por causa del problema de la hiperinsulinemia, el problema del mal funcionamiento de insulina. 2,3 veces el diabetes tipo 2 en la familia de mujeres que tienen SOP. Y la dislipidemia, vean que en hermanos de mujeres que tienen SOP, hay 3,9 veces más dislipidemia que los que no son cercanos de mujeres con síndrome de ovario policístico. Y, finalmente, síndrome metabólico, que existe 1,4 veces más en padres de mujeres con SOP. O aumento de niveles de LH, prolactina e DHEAS, que foi descrito por Sankey em 2016, es uno de los cambios hormonales que se encuentran en los hombres con síndrome de ovarios poliquísticos. El nivel reducido de SHBG, que fue descrito en 2016, elevación del índice de andrógenos libres, que fue descrito hace más tiempo, 2005, resistencia a la insulina, 2005, y aumento de la 17-alfa-hidroxiprogesterona, descrito en 2004 por Stafford. Eso hace los cambios hormonales que se encuentran normalmente en hombres, que son parientes de mujeres que tienen la síndrome de ovarios poliquísticos. Pero lo más importante, como decía, es la alopecia androgenética en niños, en crianzas e incluso en hombres con menos de 35 años. O sea, el DHT es el andrógeno más potente, no solo porque tiene una mayor afinidad por receptores de andrógenos, sino también porque no puede aromatizar con estrógeno. Es importante señalar que los varones afectados tienen niveles normales de andrógenos circulantes. Lo que varía es el local de producción de estas hormonas. Lo que vemos es que en el folículo piloso hay más producción de DHT do que en el resto del organismo. Por tanto, si hiciéramos una dosaje en la sangre circulante, teremos niveles normales de andrógenos. Y algunos de los
son presentes en ambos los sexos, los velos públicos, axilares, por ejemplo, mientras que otros son específicos del sexo masculino, barba y pecho en hombres. Entonces, si uno tiene la alopecia androgenética que se manifiesta antes de los 35 años, decimos que es precoz. Cuando se hace la dosaje hormonal en hombres que tienen alopecia androgenética temprana, veremos que la testosterona es ligeramente elevada, la relación LH-FSH es muy diferente, hay más LH do que FSH. O índice de andrógenos libres es muy mayor en los hombres que tienen alopecia androgenética temprana, y el LH es mayor en estos hombres también. Entonces, vemos que no es tan los hombres con similar, equivalente de ovarios poliquísticos en mujeres, no son tan normales como se dice. Se sospecha que el exceso de andrógenos prenatales contribuye al desarrollo del síndrome del ovario poliquístico en mujeres. Entonces, en ese trabajo de Olen en 2019, que hicieron DHT en el final de la gravidez. Y hay alguna evidencia que sugiere que el exceso de andrógenos maternos conduce a alteraciones similares del eje reproductivo en los hombres, a pesar del papel crítico que juegan los andrógenos en diferenciación sexual normal. No entanto, en este trabajo de Holland no se mostraba que los andrógenos maternos tenían alguna importancia en los descendientes del sexo masculino, porque tardíamente la dihidrotestosterona, embora a pesar de que da los impactos de red GNRH en la mujer, lo mismo no ocurre en hombres. La alteración del eje hipotálamo pituitario gonadal, que aumenta la frecuencia de pulso de LH en las mujeres, no se ve en hombres. Y la disfunción reproductiva, dificultad de engravidar, de tener un embarazo, es más común en las mujeres, pero no se ve en los hombres. No entanto, cuando se hace la inyección de andrógeno precozmente durante el desarrollo fetal, tenemos que la producción de LH es mayor en hombres que tienen, o en el caso fue feito con feitas, majos jóvenes, que fueron expuestos al exceso de testosterona durante el desarrollo fetal. Lo que se ve es que los majos controles, los machos controles ovinos, no presentaron lo aumento que los otros presentaron, los otros ovinos presentaron cuando fueron expuestos al exceso de testosterona durante el desarrollo fetal, más tempranamente. Un otro problema que tenemos en el hombre es la adiposidad masculina y femenina, que modifica la cantidad de leptina, de adiponectina, los oxígenos, las formas, las especies de oxígenos reactivos,
Y los testículos pueden pueden ter problemas de temperatura do testículo por causa da obesidade. Y también tenemos que las citoquinas inflamatorias son más frecuentes en los gordos, las personas que tienen grasa corporal mayor, masculinas y femeninas, do que en los otros los controles. El páncreas, la insulina aumenta y la SHBG disminuye con la obesidad. Lo que tenemos es que esto tiene efectos tanto en el eje hipotálamo hipofisario, como en testículo, como en embrión. En la mujer es peor, porque el aumento de leptina, la disminución de adiponectina y el aumento de los productos finales de glicemia, de alteración glicémica, y aumento de especies oxígeno reativas, promovem uma inflamação aumentada e lipotoxicidade do excesso de peso. En los ovarios tenemos que hay producción de andrógenos más acentuada, más grande, y en el páncreas aumento mayor de la insulina. Eso hace con que las mujeres que tienen exceso de peso o grasa corporal mayor tienen hipotálamos, la función hipotalámica comprometida, con GnRH disminuida, problemas de formación de oócitos. El endometrio también, como dice Selva, también tienen más pierdas del embarazo do que las mujeres comunes, normales. El exceso de gordura, de grasa corporal en la reproducción, tanto masculina como femenina, se manifiesta desde el nacimiento, con transgeneracional, efectos transgeneracionales. También tenemos el avance de la edad de la pubertad. No entanto, en el adulto tenemos nas mujeres a producción de síndrome de ovarios poliquísticos. Y en el hombre, el problema de hipogonadismo decorrente del exceso de grasa corporal. Entonces, hicimos, Moxa, isso, la cirugía bariátrica en hombres y mujeres, vio lo siguiente, observó lo siguiente. Primero que había aumento de la testosterona plasmática, reducción de los niveles de estradiol, porque la grasa corporal es donde se acumula más aromatasis, que es una enzima que transforma la testosterona en estradiol. Y só 4 estudios, na realidade, evaluaram a qualidade do sêmen e do esperma. E 2 desses estudos mostraram alguns resultados positivos depois da cirurgia bariátrica. E os pacientes que tiveram azoospermia ou oligospermia podem beneficiar-se, portanto, da cirurgia bariátrica. E na mulher, teremos diminuição dos níveis de andrógenos, a inclusão del SOP como medida de la fertilidad es importante y, debido a sus impactos en los factores reproductivos. Sin embargo, solo 2 artículos evaluaron la SOP, la síndrome de ovario poliquístico, en casos de cirugía bariátrica.
cirugía de la obesidad. Ambos mostraron que houve uma melhora significativa depois da cirurgia bariátrica. Um dos artigos de Kajar, que foi o primeiro de eles, em 2017, mostrou que 12 meses depois da cirurgia não havia mais nenhum caso de SOP, de síndrome de ovários poliquísticos. E depois da cirurgia, 14,8% das mulheres não tinham mais ovário policístico na casuística de Edson, em 2018. E a taxa de concepção, nesses casos, em um dos artigos, foi de 100% das mulheres com síndrome de ovários poliquísticos. Além disso, devemos lembrar que as mulheres com ovários poliquísticos têm mais grasa em torno do coração do que e têm também alterações da glicose proporcional à grasa em torno do coração. A atorvastatina funciona pior em los homens e em irmãos de mulheres com síndrome de ovário poliquístico, o que mostra que estes homens têm também ovários poliquísticos. Este diapositivo já foi mostrado por la Selva, pero é importante dizer que o metformin entra na célula e tem uma ação sobre a AMPK, com diminuição das espécies reativas de oxigênio dos fatores inflamatórios e também da síntese proteica. Com isso, temos uma melhora das mulheres com ovários poliquísticos. De uma maneira mais simples, também foi mostrado anteriormente esse diapositivo, tanto em homens, aqui a diminuindo com o metformin, temos que a SHBG diminui também, aumenta e diminui o hiperandrogenismo. A síntese de androgênios nos ovários também diminui, e a hiperinsulinemia e hiperandrogenismo aumentado normaliza-se com o metformin. A melhora do metformin se observa mais em las mulheres e homens que têm mais gravidade da síndrome. Ou seja, se grave ou moderada hiperandrogenismo, diminuição de níveis plasmáticos de SHBG, severe or moderate hiperinsulinemia, grave ou moderada, IGF-1, etc. Então, o que vemos nessas mulheres é que as mulheres mais graves, que têm mais sintomas de ovários poliquísticos, têm mais resposta a metformina. E o último slide, apenas para mostrar que a hormona inibidora, ou antimileriana, está aumentada no diagnóstico de ovários poliquísticos. E isso se deve a uma série de razões que não vamos conversar porque não temos tempo. Graças a todos por a atenção. Esta é minha cidade é Rio de Janeiro, e este é o hospital onde eu trabalho e onde eu fui diretor
todos por la atención. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación, por traer datos nuevos sobre algo realmente muy novedoso en relación al síndrome de los ovarios poliquísticos. ¿Será que tendremos que poner como factores de riesgo para los hombres con alopecia androgenética prematura que tienen o no parientes con SOP, mujeres con SOP? Esto podemos discutir luego más. Entonces, convido también a Carolina. Estamos todos prontos para las preguntas y respuestas. Los disertantes están también. No sé si... Bueno, muy interesante los tres, muchísimas preguntas me quedan. Aprovecho la última disertación más fresca del doctor Ricardo, cuando uno habla de la controversia de metformina en el embarazo, ¿no? Los trabajos que uno lee de Sir Peterman, que mejora el ambiente intrauterino, mejora la insulina, mejora los andrógenos, y las niñitas nacen con mejores niveles de hormona antimuleriana. ¿Qué pasa con los fetos masculinos? Porque hoy se sabe que metformina, la cantidad en sangre materna es prácticamente igual al equivalente en sangre de cordón. El feto lo deglute, lo orina, lo vuelve a deglutir. Entonces, ¿qué pasa con el desarrollo testicular de esos fetos masculinos? ¿Sería tan beneficioso como en la niña? Pienso que sí, pero no hay trabajos demostrando eso por enquanto. Mas é uma linha que se deve seguir para ter os resultados. Também, lo metformina em los hombres y parentes cercanos de las mujeres con ovarios poliquísticos tienen beneficios de la metformina también, pero el feto yo no sé. Okay. Preguntaba por el tema de la reprogramación fetal. Bien, bueno, me encantó que incorpore el tema de la cirugía bariátrica, porque en algunos protocolos de SOP anovulador y fertilidad, bueno, en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35, se está indicando en muchos casos, y quería saber la opinión de Alejandro al respecto con sus pacientes. ¿Qué tanto cuesta que pierdan ese 5 a 10% de peso para inducir ovulación? Sí, mira, esta es una excelente pregunta. Yo dejo la cirugía bariátrica como el último tratamiento, cuando ya necesitas bajar una cantidad exorbitante de kilos y el tiempo está en contra tuyo. Tenemos un tema, porque si la mujer tiene una obesidad mórbida y tiene 38 años y la opera de cirugía bariátrica, y luego quieres que se embarace, va a pasar al menos otro año más, que es lo recomendado. Y no están exentas de riesgos una vez que se embarazan las mujeres que han sido sometidas a cirugía bariátrica. Así que yo realmente lo tengo como la última instancia. Haría todos los esfuerzos por tratar de bajar ese 5%, poniendo metas que sean alcanzables. Porque cuando uno le dice a la mujer, tienes que bajar 12 kilos, pero si le dice tienes que bajar 2 kilos al mes, es una meta alcanzable, porque aquí no hay que apresurarse. De repente 6 meses bien invertidos valen mucho más que un apurón por bajar de peso. Bien, ¿puedo hacer una preguntita más, Poli? Claro. Dos preguntitas más, una Alejandro. Con respecto, bueno, yo soy endocrinóloga, pero me gusta mucho el drilling, leer sobre el drilling ovárico en aquellas pacientes, citrato de clomifeno resistentes, que tienen niveles muy altos de LH, donde la metformina no ocupa quizás un lugar porque son delgadas. ¿Qué experiencia tenés con el drilling ovárico, que quizás tienen una evaluación laparoscópica que hacer y con el drilling se podrían beneficiar? Mira, el drilling estuvo muy en boga hace unos 20 años atrás, me atrevería a decir 15 años cuando mucho, y se ha ido dejando de hacer, porque efectivamente produce un efecto inmediato que es transitorio, puede durar 6 meses, 8 meses, y restablece ciclos ovulatorios. El tema es que si esa mujer no se embaraza en ese lapso de 6, 8 meses, probablemente cae otra vez en una anovulación crónica, y además le agrega
la posibilidad de haber generado adherencias y disminución de su reserva ovárica. Por lo tanto, yo en lo personal ya no hago drilling, dejé de hacerlo hace varios años. Tienes muchas otras alternativas menos invasivas, menos costosas, y desde que contamos con letrozol, es un fármaco que nos ha ayudado mucho en pacientes que no ovulaban con clomifeno, y la asociación o metformina más el letrozol, fantástica, porque esas pacientes que no te ovulan y que llegan a drilling generalmente son insulinoresistentes. Bien. Le quería preguntar a Selva 2 preguntas. Esto de que hace tantos años que se fue cambiando el nombre del síndrome, primero Stein-Leventhal, después síndrome de ovario poliquístico y después Dunaif le quiso poner síndrome de XX en alguna publicación. ¿Se viene un cambio de nombre de acá a unos años con todas estas nuevas espectros? Bueno, yo no recuerdo en un evento de estos científicos, en un congreso donde alguien propuso cambiarle el nombre por la alta incidencia de trastornos metabólicos que tiene este síndrome. Y esto ayudaría muchísimo al concepto de lo que es el síndrome de ovario poliquístico como lo conocemos hoy. Porque nos pasa en la consulta, no sé si les pasa a ustedes, que de pronto vemos pacientes que tienen sus irregularidades del ciclo, su hiperandrogenismo, y que le ven algunos folículos o algunos quistes, como luego se suele informar, la tachan de síndrome de ovario poliquístico y la tratan con anticonceptivos. No le valoran nada la parte metabólica. Entonces creo que enseñaríamos e informaríamos a la comunidad médica, y ojalá haya muchos jóvenes acá hoy conectados, a que el síndrome de ovario poliquístico no es solamente irregularidades menstruales e hiperandrogenismo, sino que tiene toda una constelación de repercusión metabólica que muchas veces, yo no sé si esta alteración metabólica no es la provocadora de la disfunción del eje y el compromiso de la función ovárica. German quiere hablar. Hola, German, pero yo gostaria de hacer un comentario antes a respecto do que Selva falou, que é muito importante, e de fato há uma grande discussão, e isto estamos vendo agora na atualização da guia basada em evidências que está sendo actualizada, e creio que hasta o ano que vem tendremos uma outra. E esta questão é exatamente o que disse Selva, que há componente metabólico que é muito importante, por lo menos para algumas, não para todas, e creio que o que Ricardo ha falado chama a atenção também, que provavelmente as alterações metabólicas não dependem directamente do ovário, tan visto que os homens também têm, os homens que têm riesgo poligênico similar a las mujeres com SOP. E há término que ha sido hablado por Dunaif e depois por Ilina Tid, que pode ser que será esse, que é síndrome metabólico reproductiva. Antes hablavam síndrome metabólico de la mujer, pero quem sabe síndrome metabólico reprodutivo, e isso é muito importante também para as pacientes, porque a elas hace mal o término síndrome de ovários poliquísticos, porque se sentem menos mulheres, está escrito que algo falha em sua feminilidade. Então, esse é tema que creio que vai ser muito hablado em los próximos tempos. Pero German está aguardando para una questão, talvez. Vale, Poli, mil gracias. Primero, felicitar a nuestros expositores, excelentes todos, y pues por aras del tiempo quería hacerle 2 preguntas a Alejandro que me surgen de todo esto. La primera, Alejandro, ¿cuándo ir a alta complejidad en pacientes con SOP? Y la segunda, si después de tratamiento una de estas pacientes se embaraza, ¿qué riesgos inherentes quedan con respecto al embarazo? Gracias, Germán. Yo quiero que ojalá las pacientes dejen de estar estigmatizadas por tener esta condición. Cuando llegan a mi consulta, yo no les digo que las felicito, pero les digo, ustedes tienen un tesoro que otras mujeres con problemas de fertilidad desearían.
su reserva ovárica. Cuidémosla y tratemos de tener el mejor ambiente posible para lograr la gestación. Lo vamos a lograr porque el material genético hay. Lo primero, ¿cuándo ir a alta complejidad? Si la paciente tiene otros riesgos asociados. El principal de ellos, que el marido, por ejemplo, o su pareja tenga un factor masculino importante, no tienes otra opción que ir a alta complejidad. Y daría por una charla aparte de cómo tratamos los protocolos de estimulación en alta complejidad. Otras veces cuando ha fracasado la baja complejidad. O sea, uno tiene que poner límites. Si la mujer es joven, quizá hasta 6 ciclos de baja complejidad para lograr un embarazo, y cuando digo joven, 35 años o menos, pero la paciente que ya está bordeando los 38 años, quizá ponernos tiempos más cortos, 3 ciclos de buena respuesta en que hemos fallado en lograr una concepción. Y lo otro es que, habiendo hecho el diagnóstico de ovario poliquístico, también tenemos que evaluar las otras condiciones y no decir solamente esta pareja no se ha embarazado porque ella no ovula, también puede tener un factor tubario asociado, puede tener otras patologías. Una vez que logran el embarazo, si es una mujer con insulinoresistencia asociada y no está bien tratada, el riesgo de diabetes gestacional está comprado y debe mantener la metformina durante todo el embarazo. El riesgo de tener un recién nacido con retraso de crecimiento intrauterino o grande para la edad gestacional y por ende un parto prematuro también está. Y hay una asociación, sobre todo en las pacientes obesas con ovario poliquístico que se embarazan, también con preeclampsia. Entonces, no es un embarazo simple. Ahora, son buenas pacientes. Les costó tanto lograr su embarazo que hacen caso, el régimen, vienen a sus controles. Son muy agradecidas las pacientes con ovario poliquístico. Esa ha sido al menos mi experiencia. Muy bien. Me gustaría volver a Selva, una cuestión que tal vez sea un poco obvia, pero en el tratamiento de primera línea de SOP, hay una recomendación importante a respecto de la protección endometrial, que me gustaría que hablase un poco de los contraceptivos orales o mismo de los progestágenos, para prevenir el riesgo de hiperplasia y cáncer de endometrio. Tal vez sea obvio, pero una palabrita. No, como mostré en una de las diapositivas que hablaba de la epidemiología, como factor preventivo y protector están los anticonceptivos combinados, estroprogestacionales. El hecho de que no haya una proliferación excesiva a nivel de endometrial, tanto por los anticonceptivos combinados como por las progestinas sola, y en este caso juega un rol fundamental el SIU, el DIU liberador de progesterona, que realmente lo utilizamos muchas veces, sobre todo en la etapa de transición en reproductiva hacia la menopausia, donde hay trastornos del ciclo, de pronto algunos sangrados excesivos, que este SIU viene a mejorar muchísimos estos aspectos, a eliminar esos sangrados y prácticamente disminuye mucho ese crecimiento endometrial y este es un factor protector. Pero por otra parte hay muchísimos artículos que hablan de que los anticonceptivos hormonales combinados o las progestinas utilizadas solas disminuyen notoriamente el riesgo de desarrollar un cáncer de endometrio, y eso también está probado cuando nosotros hacemos terapia hormonal de reemplazo en la posmenopausia combinada, estroprogestacional. Yo hace años que hago terapia hormonal de reemplazo en el consultorio de las pacientes, de las chicas mayores de 50, como les digo, y realmente no he visto cáncer de endometrio. Si bien en mi país la incidencia de este cáncer está por allá abajo, como les mostré, en estas pacientes que están con la terapia combinada posmenopáusica, no he visto cáncer de endometrio. La verdad que es realmente protector e indudablemente eso habla del rol que tiene la parte metabólica con lo que mostramos, cómo se favorece, ¿verdad?, la secreción, la producción de estrógenos a nivel de ese tejido adiposo por acción del incremento, ¿verdad?, de las aromatasas con el estímulo prolongado cuando estas pacientes no son tratadas adecuadamente en esa etapa. No sé si fui clara. Como dice Alejandro, a mí me apasiona también este tema y de pronto quiero decir muchas cosas y se me van. Selva, ¿puedo hacer una preguntita?
viste los trabajos que tiene Lourdes Ibáñez hace muchos años, que siempre nosotros aprendimos que la insulinoresistencia, cómo genera el hiperandrogenismo, y ella dando antiandrógenos como espironolactona o flutamida, demuestra, o de alguna forma clínicamente, cómo al mejorar el hiperandrogenismo, mejora el perfil metabólico de las pacientes. En este sentido, la drospirenona de 4 miligramos solita, ¿podría ser un preventivo también? O sea, de la disminución de andrógenos y de protección del endometrio. Yo creo que sí. Yo no tengo mucha experiencia en el uso de la Drospi de 4 miligramos porque llegó hace muy poco a mi país. Pero pensando en la lógica de la función de este producto a nivel del endometrio, sería muy favorecedor en la etapa reproductiva. En la etapa postreproductiva nosotros necesitamos, ¿verdad?, para cohibir toda la sintomatología de la acción de los estrógenos. Entonces vienen muy bien los compuestos que tenemos asociados de estradiol con drospirenona. Bien, perfecto. No sé si habrá preguntas acá en el chat, si quieren pueden hacer preguntas. En el chat hay puras felicitaciones, ¿no? Sí, son todas felicitaciones, clarísimos. Ojalá haya sido claro todo. Sí, clarísimo. sí, excelentes. Selva, a mí me ha tocado, ya tantos años trabajando en esto de medicina reproductiva, algunas pacientes que han llegado con hiperplasias complejas, sin hijos, y que quieren conservar su útero, y es fantástico cómo uno puede, con terapia con progesterona, lograr revertir el efecto. Y han logrado embarazos exitosos. En otro tiempo habrían ido directo a la histerectomía. Progesterona, y en eso hay artículos que hablan del rol de la medroxiprogesterona, sí, que de hecho, desgraciadamente por el estudio ha medio desaparecido en nuestro medio, y la asociación con metformina, que realmente es muy favorecedora. Hoy por hoy tenemos la progesterona micronizada, que juega un rol muy importante en estos casos. ¿Y sabes cuál promete mucho? Que va a llegar a ser también una droga estrella, la dihidrogesterona, que es una progesterona oral que tiene muy buenos resultados en síntomas de aborto, en pacientes con aborto recurrente, y ahora se está usando incluso en apoyo de fase lútea en alta complejidad. Y es un fármaco oral que no tiene la incomodidad de estar colocando por vía vaginal 2 veces al día progesterona. Así que vienen temas interesantes. ¿Pero no tienen en Chile? Sí, dihidrogesterona tenemos. Sí, porque es muy buena, sí. Sí. Y sin los riesgos de la medroxiprogesterona en metabólicos. Es muy buena. Sí. Si yo tuviera una información para llevar para casa, sería de aquilo que Polimara habló. O sea, tenemos que pensar en ovarios poliquísticos en hombres que tengan exceso de masculinidad, digamos, más pelos, más acné, más problemas, calvicie precoce, alopecia androgenética precoce. Eso es muy, muy importante. Entonces, yo pienso que no pensamos en hombres, solo pensamos en mujeres, cuando se habla de ovarios poliquísticos. Ahora tenemos que pensar también en hombres. Eso tiene un estudio que ha salido ahora en agosto en GCM, que es muy interesante. Es un estudio populacional de más de casi 200,000 personas que han hecho puntuaciones de riesgo poligénico para SOP, o sea, utilizando lo que ya sabemos como heranza en estos hombres. Los hombres que tenían esta puntuación para SOP, o sea, que tenían heranza para SOP, tenían un odds ratio de más de 2 veces para obesidad, casi 3 para diabetes, y lo mismo para doença arterial coronariana. Entonces, creo que esto es un tema que tal vez sea importante.
La doctora Mabel Martino de Rosario le pregunta a Selva si siempre evalúas con biopsia los endometrios mayores a 5 milímetros. Sí, en general, en estas pacientes que las controlo con ecografía, cuando rara vez vienen endometrios mayores de 5 milímetros, pero en general las que traen esos endometrios mayores de 5 milímetros y heterogéneos, llevan la endoscopía, la histeroscopía y la valoración del mismo. La mayoría de las veces lo que encontramos son pólipos. La mayoría de las veces lo que encontramos son pólipos. Ahora estamos haciendo una revisión porque tenemos muchísimas pacientes a lo largo de los años y prácticamente muy poca patología endometrial, sobre todo con hiperplasia, a veces hiperplasias con atipías, con lo cual es bien oportuno detectarla en esta etapa porque prácticamente la paciente se cura con una cirugía que no es compleja. Es porque, permiso, si puedo preguntar, Selva, porque sí, también con el uso de Doppler color, a veces uno evalúa y evita una histeroscopía. En esos endometrios que no sangran y que tienen mayor a 5 milímetros y que te da un Doppler negativo, por ahí evitas la histeroscopía. Sí, en los centros donde estoy yo hemos tenido algunas dificultades en la interpretación de las ecografías, y como yo siempre digo, o la ecografía la hace el médico que está controlando a la paciente y confía en lo que ve, o se fija en quien firma la ecografía. Entonces a veces por seguridad nosotros tenemos, en el lugar donde tenemos el consultorio clínico, tenemos también al histeroscopista. Es muy fácil hacer esta evaluación y se hace en forma ambulatoria. La paciente que se va a someter a una histeroscopía no va a bloque quirúrgico. Porque sé que en algunos centros la llevan a bloque quirúrgico y eso sí es muy complejo. Sí, por eso te preguntaba yo, porque tengo una muy buena ecografista y entonces confío mucho en la ecografía. Sí, cuando yo leo el informe de quien lo firma, confío plenamente y hago un control. Pero bueno, en la seguimiento todos tenemos estos avatares que es importante tener en cuenta. Bueno, son casi 23:42, creo que... La medianoche. No sé si alguien más quiere hacer preguntas. Si no, creo que voy a pasar la palabra a Carolina, ¿sí? Sí, ha sido un placer escucharlos a los tres, con toda la experiencia que tienen, impecables. Me voy con muchas preguntas también, pero con mucha enseñanza. Así que muchas gracias por las disertaciones. Sí, muchas gracias. Y yo paso a palabra entonces a Germán, que va a cerrar el webinar. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. El éxito no es solamente de los disertantes, sino de quienes lo acompañan, y pues nos encantará ver cada vez a más personas, porque eso es lo que más motiva el hacer este tipo de reuniones. Entonces, pues ya próximamente les comenzaremos a anunciar la siguiente reunión del mes entrante para irlos motivando y bueno, que terminemos el año con grandes presentaciones. Ale, te dejo para que termines de cerrar. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar. Muchas gracias, doctor Ricardo, Ale, Selva, Poli, Caro, que han hecho un trabajo fantástico. Gracias a todos por estar presentes. Mabel, Silvia, siempre, Liliana, Germán. Bueno, a todos, no voy a nombrar uno por uno. Y gracias a los que se van sumando y a la gente joven, como bien dice Poli y dice Selva, y que vayan sumándose y se vayan introduciendo realmente lo que es la endocrinología ginecológica, que es la base de nuestra especialidad. Y de muchas otras también. Así que, bueno, buenas noches y los esperamos en la sesión del próximo mes. Chao a todos. Chao, buenas noches a todos. Pasen todos bien. Gracias. Gracias.